Si llegaste a este mensaje no fue por casualidad. Nada en este momento lo es. Estás escuchando estas palabras porque energéticamente te encuentras en un punto de cruce, en un umbral que no todos perciben, pero que todos van a atravesar. El cierre de 2025 no es solo un cambio de número, es el final de un ciclo profundo que viene arrastrando aprendizajes, heridas, decisiones postergadas y verdades incómodas desde hace años. Y lo que ocurra en 2026 dependerá directamente de cómo cierres este año que termina. Este no es un mensaje motivacional común. No es una reflexión ligera. Es una advertencia espiritual basada en lectura energética de ciclos. Porque cuando un ciclo no se cierra conscientemente, no desaparece, se filtra. Y cuando se filtra, contamina lo que viene después. El 2026 no va a ser un año neutral. Será un año amplificador. Todo lo que cargue sin resolver del 2025 se va a manifestar con más fuerza, más velocidad y menos margen de evasión. Muchas personas creen que basta con aguantar hasta diciembre, sobrevivir emocionalmente y esperar que enero lo arregle todo. Pero la energía no funciona así. El tiempo no limpia por sí solo. Lo que no se enfrenta, se repite. Y lo que no se cierra, se transforma en lección obligatoria. Por eso hoy quiero hablarte de las cosas que pasarán en 2026 si no cierras bien tu 2025. No como castigo, sino como consecuencia natural de los ciclos mal concluidos. El 2025 hectárea ha sido un año de resistencia. De sostener más de lo que correspondía. De permanecer en lugares, relaciones, pensamientos y dinámicas que ya no estaban alineadas contigo, pero que seguiste sosteniendo por miedo, por apego o por costumbre. Muchos sintieron cansancio profundo, confusión, sensación de estar estancados aunque hicieran esfuerzos constantes. Eso no fue debilidad. Fue señal. El año te estaba pidiendo cerrar, pero no todos escucharon. El problema es que el 2026 no tendrá la misma paciencia. La energía que viene no va a permitir zonas grises prolongadas. No va a tolerar incoherencias internas sostenidas. No va a permitirte seguir siendo una versión tuya que ya quedó obsoleta. Y cuando no decides conscientemente, la vida decide por ti. De formas más abruptas, más incómodas y más inevitables. Antes de entrar en profundidad en lo que ocurrirá, necesitas entender algo fundamental. Cerrar bien un año no significa que todo haya salido bien. Significa que tú hiciste consciente lo que pasó. Que dejaste de negar. Que dejaste de justificar. Que dejaste de huir. Cerrar es aceptar. Integrar. Soltar la expectativa de que el pasado sea diferente. Y si eso no ocurre, el siguiente ciclo se construye sobre una base inestable. El 2026 no viene a destruirte, viene a revelarte. Pero la revelación duele cuando llega tarde. Por eso este mensaje llega ahora. Para que no cruces el portal cargando lo que ya cumplió su función. Para que no entres al nuevo ciclo con heridas abiertas creyendo que el tiempo las va a cerrar por ti. En las siguientes partes voy a explicarte, con absoluta claridad, cuáles son las principales manifestaciones que aparecerán en 2026 si no haces ese cierre consciente. No desde el miedo, sino desde la verdad. Porque solo la verdad libera, aunque al principio incomode. Escucha con atención. No te defiendas de lo que resuene. No intentes racionalizarlo todo. Permite que el mensaje haga su trabajo. Porque si algo de esto te toca, no es coincidencia. Es preparación. La primera cosa que pasará en 2026 si no cierras bien tu 2025 será una sensación persistente de estancamiento interno, incluso si externamente tu vida parece moverse. Podrás cambiar de entorno, de rutina, de personas o de proyectos, pero por dentro sentirás que algo no avanza. Como si caminaras, pero no llegaras a ningún lado.
Esta es una de las consecuencias más comunes de los ciclos mal cerrados, y también una de las más confusas, porque desde fuera nadie entenderá qué te pasa. Energéticamente, cuando un ciclo no se cierra, parte de tu energía vital se queda anclada al pasado. No al pasado como recuerdo, sino al pasado como carga activa. Es energía que sigue esperando una explicación, una validación, una reparación o un final distinto. Y mientras esa energía no regresa al presente, tu capacidad de crear se reduce. En 2026, muchas personas sentirán que hacen esfuerzos constantes, pero los resultados no llegan con la misma proporción. Trabajan más, intentan más, se exigen más, pero algo parece bloquear el flujo. Ese bloqueo no será externo. Será interno. Será la consecuencia de no haber soltado versiones viejas de ti mismo. Versiones que ya no encajan con lo que deseas, pero que sigues defendiendo por miedo a perder identidad. El estancamiento del 2026 no vendrá a castigarte, vendrá a señalarte que estás intentando avanzar cargando peso muerto emocional. Otra manifestación clara de este estancamiento será la dificultad para entusiasmarte genuinamente. Te sentirás apagado incluso frente a oportunidades que antes habrías celebrado. No porque seas ingrato, sino porque la energía del deseo se debilita cuando el alma está cansada de sostener pendientes emocionales. El deseo necesita espacio para nacer, y el cierre es lo que crea ese espacio. En 2026, si no cerraste bien el 2025, aparecerá una pregunta interna constante, aunque no siempre consciente. ¿Esto es todo? ¿Esto era lo que quería? ¿Por qué, si logré ciertas cosas, no me siento pleno? Esa incomodidad no será existencial al azar. Será la señal de que estás viviendo desde una narrativa vieja. Una narrativa que ya no te representa, pero que no te has permitido soltar. El estancamiento también se manifestará en decisiones postergadas. Te costará elegir. Te costará comprometerte. Te costará decir sí o decir no con claridad. Y cada decisión no tomada se convertirá en una pequeña fuga de energía. En conjunto, esa fuga generará cansancio crónico, desmotivación y una sensación de estar siempre empezando de cero. No porque no avances, sino porque nunca cerraste lo anterior. Muchas personas intentarán escapar de este estancamiento en 2026 cambiándolo todo externamente. Mudanzas impulsivas, rupturas abruptas, renuncias sin dirección, nuevas relaciones iniciadas desde la huida y no desde la elección consciente. Pero nada de eso resolverá el fondo si el cierre interno no ocurrió. Cambiar de escenario sin cerrar el acto anterior solo cambia el decorado, no la obra. La energía del 2026 va a ser muy clara en esto. Si no cierras, no avanzas. No importa cuánto te muevas. Y esa claridad puede sentirse dura, pero también es una oportunidad enorme. Porque el estancamiento no es un castigo, es una pausa obligatoria para que mires lo que evitaste mirar. Si algo en esta parte resuena contigo, no lo rechaces. Observa. El estancamiento es una invitación a recuperar tu energía. Y la única forma de hacerlo es cerrando aquello que quedó abierto, aunque incomode, aunque duela, aunque implique aceptar verdades que habías postergado. Y esto es solo el comienzo. Porque si el estancamiento no se escucha, el siguiente mensaje del 2026 será más intenso. La segunda cosa que pasará en 2026 si no cierras bien tu 2025 se manifestará directamente en tus relaciones. Y no solo en las relaciones de pareja, sino en amistades, vínculos familiares y conexiones laborales. El 2026 no va a sostener relaciones basadas en la costumbre, en el miedo a la soledad o en el silencio emocional. Todo vínculo que no esté alineado con la verdad interna va a tensionarse hasta romperse o transformarse de manera inevitable. Si no cerraste bien el 2025,
entrarás al 2026 arrastrando conversaciones pendientes, emociones no expresadas, límites que nunca pusiste y verdades que preferiste callar para evitar conflicto. El problema es que la energía del 2026 no va a permitir ese tipo de acumulación. Lo que se calla se somatiza, lo que se reprime se filtra, y lo que no se habla termina explotando. Por eso muchas relaciones en 2026 se romperán de forma abrupta, incluso aquellas que parecían estables desde fuera. Aparecerán también con mucha fuerza las llamadas relaciones espejo. Personas que llegan a tu vida y activan exactamente las heridas que no sanaste en 2025. Personas que despiertan celos, inseguridades, dependencia emocional, miedo al abandono o necesidad de validación. No llegarán para hacerte daño gratuitamente, llegarán para mostrarte lo que aún necesita atención. Pero si no estás consciente de esto, la experiencia se sentirá intensa, confusa y dolorosa. En 2026, si no cerraste bien el ciclo anterior, sentirás que repites patrones relacionales. Te preguntarás por qué atraes siempre el mismo tipo de personas. ¿Por qué vuelves a sentirte poco visto, poco elegido o emocionalmente desbordado? Y la respuesta no estará en el otro, estará en el cierre que no hiciste contigo. Porque las relaciones no solo conectan personas, conectan estados emocionales no resueltos. También notarás una reducción drástica en la tolerancia. Lo que antes aguantabas, ya no podrás sostenerlo. Pequeñas actitudes se volverán insoportables. Comentarios que antes pasaban desapercibidos ahora dolerán profundamente. No porque seas más sensible, sino porque tu sistema emocional estará saturado. Y cuando la saturación llega, cualquier estímulo se amplifica. En algunos casos, el 2026 traerá silencios prolongados. Personas que se alejan sin explicaciones claras. Vínculos que se enfrían de repente. No siempre habrá confrontaciones directas. A veces el cierre que no hiciste tú lo hará la otra persona, desde su propio límite. Y eso puede doler aún más, porque sentirás que te quitaron la oportunidad de decir lo que nunca dijiste. Si no cerraste bien tu 2025, en 2026 también te costará confiar. Dudarás de las intenciones ajenas. Interpretarás señales donde no las hay o ignorarás señales importantes por miedo a volver a equivocarte. Esa desconfianza no nace de la intuición, nace del cansancio emocional. Y el cansancio nubla la percepción. Pero aquí hay algo clave que debes entender. Las rupturas del 2026 no serán fracasos, serán ajustes. No llegarán para dejarte solo, llegarán para alinearte. El problema es que cuando un cierre no es consciente, el ajuste se siente como pérdida. Y cuando se siente como pérdida, se vive con resistencia en lugar de aprendizaje. El 2026 no va a permitir vínculos a medias. O se profundizan desde la verdad o se disuelven. Y eso puede ser doloroso si entras sin haber soltado a tiempo. Pero también puede ser profundamente liberador si entiendes el mensaje detrás de cada movimiento. Esto todavía no termina. Porque cuando los vínculos se mueven, el impacto no es solo emocional, también se refleja en el cuerpo, en la mente y en la percepción del mundo. La tercera cosa que pasará en 2026 si no cierras bien tu 2025 se manifestará directamente en tu cuerpo y en tu nivel de energía. El cuerpo no entiende de excusas ni de postergaciones emocionales. El cuerpo registra, almacena y expresa todo aquello que la mente decidió ignorar. Y cuando un ciclo no se cierra, el cuerpo se convierte en el mensajero final. En 2026 muchas personas comenzarán a sentir cansancio constante sin una causa médica clara. Despertarán agotadas aunque hayan dormido. Sentirán el cuerpo pesado, la mente lenta, la motivación baja. No será pereza ni falta de disciplina. Será una señal de saturación energética. El cuerpo estará sosteniendo emociones no procesadas, duelos inconclusos y decisiones aplazadas que drenan la vitalidad.
También aparecerán molestias recurrentes, dolores de cabeza, tensiones en el cuello y la espalda, problemas digestivos, alteraciones del sueño, ansiedad corporal, sensación de opresión en el pecho. No como enfermedades graves necesariamente, sino como síntomas persistentes que no terminan de desaparecer. El mensaje será claro aunque incómodo. Algo necesita ser atendido a nivel emocional y espiritual, no solo físico. Si no cerraste bien tu 2025, el cuerpo en 2026 te obligará a bajar el ritmo. Situaciones que te frenan. Enfermedades leves repetidas. Falta de energía para sostener el mismo nivel de exigencia. Y esto no será una falla, será un mecanismo de protección. El cuerpo no te castiga, te cuida. Te detiene cuando tú no supiste detenerte a tiempo. El problema es que muchas personas en 2026 intentarán silenciar estos mensajes. Más café, más distracción, más exigencia, más negación. Y eso solo aumentará el desgaste. Porque el cuerpo no se calma con estímulos externos, se calma con coherencia interna. Y esa coherencia empieza cerrando lo que quedó abierto. También se manifestará una desconexión corporal. Sensación de no habitar del todo el cuerpo. Dificultad para relajarte. Inquietud constante incluso en momentos de descanso. Esto ocurre cuando la mente está atrapada en el pasado y el cuerpo intenta mantenerse en alerta. El sistema nervioso no descansa si siente que hay asuntos pendientes sin resolver. En algunos casos, el cuerpo expresará emociones que nunca fueron nombradas. Tristeza sin motivo aparente. Irritabilidad constante. Sensibilidad extrema. No serán fallas emocionales, serán memorias no liberadas buscando salida. El cierre consciente del 2025 habría permitido procesarlas con calma. Sin ese cierre, el cuerpo tomará la palabra. El 2026 exigirá una relación más honesta contigo mismo. No podrás forzarte indefinidamente. No podrás ignorar tus límites sin consecuencias. Y aunque esto puede sentirse duro, también es una oportunidad profunda de reconexión. Porque cuando escuchas al cuerpo, recuperas poder personal. El desgaste no es inevitable. Es una advertencia. Una señal de que estás intentando construir el futuro sobre una base emocional cansada. Y ninguna estructura se sostiene así por mucho tiempo. Aún queda más por comprender. Porque cuando el cuerpo habla y no es escuchado, la vida comienza a enviar señales más claras, más directas y menos sutiles. La cuarta cosa que pasará en 2026 si no cierras bien tu 2025 tendrá que ver con la pérdida de claridad interna y con decisiones tomadas desde el miedo y no desde la verdad. El 2026 será un año de elecciones importantes, incluso para quienes crean que su vida seguirá igual. Decisiones sobre rumbo, vínculos, trabajo, identidad y propósito. Pero si entras a ese año con asuntos emocionales abiertos, tu brújula interna estará desajustada. Sentirás confusión incluso frente a opciones que parecen buenas. Te costará distinguir entre intuición y ansiedad. Dudarás de ti mismo más de lo habitual. Buscarás validación externa para decisiones que deberían ser internas. Y cuanto más intentes pensar, menos claridad sentirás. No porque no sepas qué hacer, sino porque tu energía estará dividida entre el presente y el pasado. En este estado, muchas decisiones en 2026 se tomarán desde la urgencia. Aceptar cosas por miedo a perder. Decir que sí para no quedarte atrás. Permanecer donde no hay paz por miedo a equivocarte. Y cada decisión tomada desde el miedo debilitará un poco más la confianza en ti. No de forma inmediata, sino acumulativa. Poco a poco sentirás que ya no te reconoces en tus propias elecciones. También aparecerá una desconexión con la intuición. Esa voz interna que antes sentías clara se volverá confusa o silenciosa.
No porque haya desaparecido, sino porque el ruido emocional no resuelto la está tapando. La intuición necesita silencio interno para expresarse, y el silencio solo llega cuando haces las paces con lo que fue. La quinta cosa que pasará en 2026 si no cierras bien tu 2025 será una sensación profunda de pérdida de sentido, incluso cuando externamente todo parezca estar en orden. Personas que cumplen metas, que logran estabilidad, que alcanzan objetivos, pero que internamente sienten un vacío difícil de explicar. No es falta de gratitud. Es desconexión con el propósito. Cuando no cierras un ciclo, vives desde una narrativa antigua. Sigues persiguiendo metas que ya no están alineadas con quien eres ahora. Y aunque las alcances, no te llenan. En 2026 esto será más evidente. Te preguntarás para qué haces lo que haces. ¿Qué sentido tiene sostener ciertas luchas? Porque, a pesar de avanzar, algo dentro se siente apagado. Este vacío no es un error, es un llamado. Un llamado a reordenar prioridades. A redefinir qué significa éxito, qué significa plenitud, qué significa estar en paz contigo. Pero si no estás dispuesto a escuchar, el vacío se transformará en apatía, desmotivación o desconexión emocional. En algunos casos, esta pérdida de sentido llevará a decisiones radicales. Cambios bruscos, rupturas repentinas, renuncias sin dirección clara. No desde la expansión, sino desde el agotamiento. Y aunque algunos de esos cambios serán necesarios, la experiencia será más dolorosa si no hubo cierre previo, porque se sentirá como huida y no como elección consciente. El 2026 no te va a permitir vivir en automático. Te va a pedir presencia. Te va a pedir coherencia. Te va a pedir verdad. Y si no cerraste bien tu 2025, ese pedido llegará en forma de incomodidad constante, de preguntas sin respuesta inmediata, de silencios internos difíciles de ignorar. Pero aún falta lo más importante. Todo esto no es una amenaza, es una oportunidad de despertar. Y es ahí donde entra el cierre final de este mensaje. Ahora que conoces las 5 grandes cosas que pueden manifestarse en 2026 si no cierras bien tu 2025, es momento de comprender algo esencial. Nada de lo que has escuchado es una condena. Es un mapa. El universo no castiga, ordena. Y cuando algo se desordena durante demasiado tiempo, la vida interviene para devolver el equilibrio, incluso si ese proceso resulta incómodo al principio. El verdadero cierre no ocurre en una fecha exacta ni en un ritual externo. Ocurre cuando eliges dejar de huir de tu propia verdad. Cuando aceptas que algunas cosas no salieron como esperabas, pero aún así te transformaron. Cuando reconoces que hay versiones tuyas que ya cumplieron su función y que insistir en sostenerlas solo genera desgaste. Cerrar es un acto de madurez espiritual. No es rendirse, es integrarse. El 2026 no te pedirá que seas perfecto, te pedirá que seas honesto. Honesto contigo, con tus límites, con tus deseos reales, con tus heridas abiertas y con tus decisiones pendientes. Será un año que amplifica la incoherencia, pero también amplifica la alineación. Todo dependerá de desde donde entres. Con resistencia o con conciencia. Con miedo o con responsabilidad emocional. Si eliges cerrar bien tu 2025, el panorama cambia por completo. El estancamiento se transforma en enfoque. Las rupturas se transforman en liberación. El cansancio se convierte en claridad sobre tus límites. La confusión se ordena en decisiones firmes. Y el vacío se transforma en propósito redefinido. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves coherente. Cerrar bien no significa tener todas las respuestas. Significa dejar de hacerte las preguntas equivocadas. Dejar de preguntarte por qué te pasó algo y empezar a preguntarte para qué te transformó. Significa soltar la necesidad de entenderlo todo y confiar en que cada cierre consciente crea espacio para algo nuevo,
aunque todavía no sepas qué es. Antes de cruzar definitivamente al 2026, detente un momento. Mira con honestidad que sigues cargando por miedo y no por amor. ¿Qué batallas sigues luchando por costumbre y no por convicción? ¿Qué vínculos, hábitos o pensamientos sigues sosteniendo aunque ya no te representen? No para juzgarte, sino para liberarte. El portal entre 2025 y 2026 no se abre con prisa, se abre con presencia. No se cruza corriendo, se cruza liviano. Y la liviandad no viene de olvidar, viene de soltar conscientemente. De agradecer lo que fue, incluso cuando dolió. De despedirte sin rencor. De elegirte sin culpa. Recuerda esto mientras termine el año. Lo que no cierres ahora, la vida lo cerrará después. Y casi siempre, de formas más intensas. Pero lo que sí cierres desde la conciencia, se convierte en sabiduría, no en herida. En fuerza, no en carga. En dirección, no en confusión. El 2026 no es una amenaza. Es una invitación. Una invitación a vivir con menos peso y más verdad. Y esa decisión empieza ahora. Mientras escuchas este mensaje. Mientras eliges no ignorar lo que resuena. Mientras decides cerrar con honestidad, para poder abrir con sentido. Porque cuando cierras bien, no pierdes nada. Te recuperas. Y solo quien se recupera de sí mismo está realmente listo para comenzar de nuevo.